Esta fotografía fue tomada por orden del hombre más poderoso de México. Estaba destinada a ser una advertencia. En cambio, se convirtió en algo que ningún gobierno ha logrado fabricar jamás. Un santo. Mírela bien. Un joven con camisa blanca, los brazos extendidos hacia los costados, formando una cruz humana de carne viva. El rostro vuelto hacia la cámara, tranquilo, casi divertido, como si la muerte fuera una vieja conocida con la que ya hubiera cenado muchas noches. Es 23 de noviembre de 1927, un patio de piedra en la Ciudad de México. Fotógrafos oficiales del gobierno, cámaras de trípode. Una producción del Estado mexicano, planificada al detalle, supervisada desde lo más alto del poder. El presidente Plutarco Elías Calles ordenó personalmente que esas fotografías se tomaran. Quería imágenes que aterrorizaran a los católicos de su país hasta arrodillarlos. Quería un escarmiento que se imprimiera en la memoria de toda una generación. Quería, en una palabra, borrar a este hombre de la faz de México. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. En cuestión de semanas, esas mismas fotografías estaban siendo contrabandeadas a lo largo de todo el país. Se prendían como insignias en los uniformes de soldados rebeldes. Se reproducían como estampitas devocionales. Se escondían detrás de los altares de iglesias clandestinas. Se besaban antes de dormir. Se cosían al interior de las almohadas. Se ocultaban entre las páginas de los misales prohibidos. Se pasaban de mano en mano como si quemaran. Y ahora la pregunta que esta historia tardará 40 minutos en responder. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué, entre todas las imágenes que un fotógrafo del gobierno pudo haber capturado aquella mañana, la fotografía no muestra a una víctima, sino a alguien que parece, contra toda lógica, un hombre que acaba de ganar? Para entender la fotografía hay que entender al hombre. Y para entender al hombre hay que regresar a Zacatecas. 13 de enero de 1891. Guadalupe, Zacatecas. Nace el tercero de 11 hijos en la casa de un ingeniero de minas llamado Miguel Pro. Le ponen, igual que al padre, José Ramón Miguel Agustín Pro Juárez. 4 de sus hermanos morirán en la infancia. La cuna mexicana de finales del siglo XIX era también un cementerio. La fiebre, el tifo, las epidemias que no perdonaban. Los entierros eran tan frecuentes que las familias aprendían a llorar por turnos. El padre lo apoda Cocol, como un pan dulce mexicano, redondo y suave, imposible de no querer. El apodo se le quedará toda la vida. Hasta los obispos lo llamarían Cocol cuando nadie más estuviera escuchando. Desde niño es músico, toca la guitarra, hace caricaturas de sí mismo, dibujándose con orejas enormes. Imita a los curas del pueblo, a los políticos, a los tíos. Tiene, según los testimonios familiares, una habilidad sobrenatural para reproducir voces ajenas. Imita a su madre rezando el rosario. Imita al alcalde dando discursos. Imita a la cocinera regañando a las gallinas. Es un imitador, un payaso, un bromista incansable. Los compañeros del noviciado lo recordarán siempre con la misma frase repetida en distintas voces. Había 2 Miguel Pro, el que jugaba y el que rezaba. Y nadie sabía nunca cuál de los dos iba a abrir la puerta. Conviene no saltarse este detalle. Miguel Pro no nació santo, nació comediante. Su humor no era una pose espiritual ni una técnica pastoral. Era simplemente su naturaleza. Era la forma en que su alma se asomaba al mundo. Y será exactamente esa naturaleza, exactamente ese humor, lo que un día lo mantendrá vivo 18 meses en una ciudad llena de policías que tienen orden de fusilarlo. 15 de agosto de 1911. Entra al noviciado jesuita de El Llano, en Michoacán. Tiene 20 años. La Revolución Mexicana ya lleva 3 años de sangre y polvo, y el país en el que nació se está disolviendo bajo sus pies sin que él alcance a verlo todavía. En las afueras de las ciudades, los caballos de Pancho Villa levantan polvo. En el sur, Emiliano Zapata reclama tierras. En las casas de gobierno, el poder cambia de manos cada pocos meses como una moneda nerviosa. 5 de agosto de 1914. Las fuerzas anticlericales clausuran el noviciado. Los jesuitas son expulsados de México. Miguel Pro tiene 23 años y no volverá a pisar su tierra durante 12 años. Comienza una odisea silenciosa. Estados Unidos, España, Bélgica. Una travesía por seminarios extranjeros, por idiomas que no son el suyo, por inviernos que no se parecen a los inviernos de Zacatecas. En cada nuevo país aprende a callar. En cada nueva casa aprende a enseñar. En cada nuevo invierno aprende a sufrir.
No fue una tragedia. Fue, aunque él no lo supiera, una preparación, un entrenamiento involuntario. Un hombre siendo moldeado, en silencio, para algo muy específico que todavía estaba a 12 años de distancia. En cada uno de aquellos países, los compañeros recuerdan lo mismo: la risa. El joven mexicano que llegaba a las cocinas del seminario con la guitarra al hombro y convertía las cenas en pequeñas fiestas. El novicio que dibujaba caricaturas de sus propios maestros y luego las dejaba olvidadas, como por accidente, sobre los escritorios. El estudiante que conocía la nostalgia y se reía de ella en voz alta para no dejarla ganar. 31 de agosto de 1925. Enghien, Bélgica. Tiene 34 años. El día más íntimo de su vida. Sus propias palabras, escritas a la familia que no podrá visitar. ¿Cómo explicarles la dulce gracia del Espíritu Santo que invade mi pobre alma de minero con tales júbilos celestiales? No pude contener las lágrimas. Después de la ceremonia subí a mi cuarto. Extendí sobre la mesa todas las fotografías de mi familia y entonces los bendije a todos desde lo más profundo de mi corazón. Deténgase un instante en esa imagen. Un sacerdote recién ordenado, en un cuarto de Bélgica, bendiciendo fotografías de una familia que no puede tocar, en un país que ha convertido a los sacerdotes en criminales. La ternura de la escena tiene la precisión de un bisturí. Hay algo desgarrador en pensar en las manos de aquel hombre joven, todavía oliendo al óleo de la consagración, pasando una a una las fotografías sobre la mesa de madera oscura, lejos del calor mexicano, lejos de las voces de los suyos. Y aquí el dato que casi todos los documentales omiten. A los pocos meses de la ordenación, Miguel Pro es operado del estómago. No una vez, 3 veces. 3 cirugías por úlceras gástricas crónicas. La medicina belga de la época era buena, pero las cirugías abdominales todavía se vivían como una pequeña guerra dentro del cuerpo. Va a ejercer su ministerio en México padeciendo dolor físico casi permanente. Va a esconderse, a correr, a disfrazarse, a celebrar misas a medianoche, mientras su propio cuerpo lo está traicionando por dentro. Va a comer poco, va a dormir mal, va a sonreír siempre. Esto cambia todo lo que viene después. Su alegría no era la alegría fácil de un hombre sano. Era la alegría difícil de un hombre que sufría y que había decidido que el sufrimiento no era lo importante. Esa distinción no es teológica, es humana, y va a marcar cada página del relato. 8 de julio de 1926. Miguel Pro desembarca en Veracruz. 12 años después de irse, vuelve a casa. En el camino se detiene en Lourdes, un detalle que es conmovedor o profético, según cómo el espectador reciba lo que viene a continuación. Reza ante la gruta. Pide, según escribirá más tarde, la gracia de servir hasta el final. Tiene 35 años y llega a un país donde usar un cuello sacerdotal en la calle es un delito que se castiga con 500 pesos de multa. El México al que regresó no era el México que había dejado. Había sido rehecho, deliberada y violentamente, por un solo hombre. Plutarco Elías Calles, presidente de México desde el 1 de diciembre de 1924. Maestro de escuela en Sonora, hombre hecho a sí mismo, revolucionario auténtico y, en su propia mente, un libertador. Calles creía sinceramente que la Iglesia Católica había mantenido a México ignorante y pobre durante 4 siglos. Su odio no era irracional, era ideológico. Quería un México moderno, secular, científico, un México de fábricas y escuelas laicas, no de procesiones y santuarios. Y había llegado a la conclusión de que la Iglesia tenía que ser eliminada para construirlo. No lo ocultaba, lo decía en público, lo decía en privado. Lo decía a los embajadores extranjeros que se atrevían a preguntárselo. Conviene recordarlo, Calles no es un villano de caricatura. Es un antagonista de carne, hueso y convicciones. Un hombre inteligente con un proyecto coherente, y precisamente por eso es peligroso. Los cimientos legales ya estaban puestos antes de él. La Constitución de 1917 contenía 5 artículos profundamente anticlericales: el 3, el 5, el 24, el 27 y el 130. Prohibían la educación religiosa, disolvían las órdenes religiosas, prohibían el clero extranjero, negaban a la Iglesia el derecho a poseer propiedades, privaban a los sacerdotes del derecho a votar y a ser ciudadanos plenos. Eran artículos brutales, pero no se aplicaban con consistencia. Cada estado los interpretaba a su modo. Cada gobernador escogía cuándo cerrar los ojos. Hasta Calles.
Verano de 1926. Se promulga la llamada Ley Calles, que convirtió aquellos principios constitucionales en delitos perseguibles con todo el peso del Estado. 500 pesos de multa para todo sacerdote que vistiera la sotana en público. 5 años de cárcel para quien criticara al gobierno por motivos religiosos. La celebración de misa fuera de un templo registrado pasaba a ser un acto criminal. Los registros mismos se manipulaban. Pueblos enteros se quedaban sin un solo cura autorizado. Regiones del tamaño de países europeos sin una sola parroquia legal. 31 de julio de 1926. La Ley Calles entra plenamente en vigor. Los obispos mexicanos responden con un acto sin precedentes en la historia del país. Suspenden todo culto público. Ni misas, ni sacramentos, ni bautizos, ni unciones de los moribundos. Antes que someterse, prefieren cerrar las puertas. Y México queda, de un día para otro, sin templo abierto. 15 millones de católicos, encerrados fuera de sus propias iglesias. Ahora las cifras. Léalas despacio. En 1926, aproximadamente 4.500 sacerdotes ejercían en México. Para 1934, el gobierno había licenciado solamente 334 sacerdotes para servir a una nación de 15 millones de católicos. No 4.000, no 1.000, 334. Un sacerdote autorizado por cada 45.000 fieles. La ecuación era sencilla y cruel. Si la gente no podía recibir sacramentos, dejaría de creer. El novelista británico Graham Greene, que viajó a México en aquellos años para escribir sobre lo que estaba viendo, lo describió con una sola frase. Lo llamó la persecución más feroz contra la religión en cualquier lugar desde el reinado de Isabel I de Inglaterra. 1 de enero de 1927. Comienza formalmente la Guerra Cristera. Campesinos católicos, en su mayoría del occidente rural de México, toman las armas contra el gobierno. Su grito de batalla es una sola frase: ¡Viva Cristo Rey! Lo gritan al cargar contra las tropas federales. Lo gritan al caer heridos. Lo gritan los curas que pierden la vida al borde de los caminos. Antes de que termine, en 1929, habrán muerto unos 90,000 mexicanos. Miguel Pro no es un cristero. No empuñará un fusil, no se subirá a un caballo de combate. Su guerra se está librando en otro frente, en la Avenida Madero, con un sombrero de bombín y un bastón. A este México regresó nuestro sacerdote. Y en este México, un hombre decidió que la solución no era esconderse, sino actuar. 3 semanas después de su llegada, la Ley Calles entra en vigor. Miguel Pro tiene unos pocos días para organizar lo que vendrá. Y lo que viene es nada menos que la iglesia clandestina más activa del hemisferio occidental. Imagine la logística. Misas celebradas en departamentos privados, consagraciones en sótanos, confesiones escuchadas en automóviles en movimiento, confirmaciones administradas en patios traseros a las 2 de la mañana, bodas celebradas en bodegas de comerciantes con las cortinas cerradas, bautizos realizados en lavaderos de cocina, con agua bendita guardada en frascos de mermelada. Esto no es una metáfora poética, es organización, es estrategia. Es una operación pastoral montada en condiciones de guerra. Y en el centro de esa operación, un sacerdote enfermo del estómago que ha decidido que su mejor disfraz va a ser, paradójicamente, no esconderse. Escena 1. Avenida Madero, Ciudad de México, 1927. Un caballero de fino traje cruzado y sombrero de bombín pasea por la avenida. Hace girar un bastón. Saluda con leve inclinación de cabeza a 2 policías que pasan a su lado. Los policías le devuelven en saludo, casi divertidos por la elegancia del transeúnte. En el forro interior del saco de aquel dandy van escondidas hostias consagradas. Es el sacerdote más buscado de México. Sus propias palabras en una carta escrita pocos días después. Tendrías que haberme visto ayer. Un dandy perfecto, paseando por la avenida con mi bastón, saludando a los mismos policías. No tienen ni idea de quién soy. Casi se me escapó la risa en sus narices. Escena 2. Un taller mecánico de la capital. Llega un mecánico con la cara manchada de grasa, un overol gastado, las manos sucias. Los choferes católicos de taxis y autobuses se reúnen alrededor de él en la trastienda. Pensaban que un mecánico de verdad había venido a saludar. 20 minutos después, el mecánico saca de un bolsillo una estola morada, se la pone sobre los hombros llenos de grasa y comienza a darles una conferencia espiritual. La carcajada inicial se convierte en silencio. El silencio se convierte en confesiones. Hombres curtidos,
Hombres que llevaban meses sin acercarse a un altar, llorando sobre el guardabarros de un Ford polvoriento. Escena 3. Más allá de toda osadía. En al menos una ocasión documentada, Miguel Pro se disfraza de policía para atravesar un control. Un sacerdote vestido como los agentes que cazan sacerdotes, llevando la Eucaristía a través de un retén del gobierno. La ironía es tan perfecta que parece guión. Cuentan los testigos que pasó saludando con 2 dedos en la visera de la gorra y que se rió a media calle, ya seguro, ya del otro lado, antes de quitarse el uniforme en el zaguán de una casa amiga. Escena 4. Un sótano de la Ciudad de México, pasada la medianoche. Una vela encendida. Un altar improvisado con 2 cajas de madera apiladas. 20 católicos arrodillados sobre el piso de tierra. Miguel Pro, en voz tan baja que apenas se oye, susurra las palabras de la consagración. Afuera, pasos. Todos se congelan. Pasan los segundos. Los pasos se alejan. Falsa alarma. El susurro continúa. El acto más subversivo de México se está realizando en una bodega, en la oscuridad, en un murmullo. Escena 5. Una casa elegante de la colonia Juárez. Una familia adinerada ha preparado, sin que se note desde la calle, una capilla improvisada en el comedor. Los criados sirven té en la sala como si fuera una visita social. Miguel Pro llega vestido de comerciante con un maletín. Adentro del maletín no hay muestras de tela. Hay un cáliz, un copón, un misal. Las niñas de la casa van a recibir su primera comunión esa tarde, con vestidos blancos comprados en secreto, ante un sacerdote al que solo conocen por un nombre falso. Y mientras tanto, sus cartas. Dios mío, sus cartas. Léalas. Veo la mano de Dios tan palpablemente en todo, que casi temo que no me maten en estas aventuras. Sería un fiasco para mí, que suspiro por irme al cielo y empezar a tocar arpegios en la guitarra con mi ángel de la guarda. Deténgase, está bromeando. Y al mismo tiempo está absolutamente serio. Tiene 35 años. Tiene dolor abdominal crónico. Lo persiguen los servicios secretos del Estado mexicano. Y lo que más le preocupa, según sus propias palabras, es decepcionar a Dios sobreviviendo. Sus superiores jesuitas al principio se inquietaron por su tono. Les parecía demasiado ligero, demasiado bromista para un momento de tanta gravedad. Tardaron en entenderlo. El humor no era a pesar de la fe. El humor era la fe. La alegría era el arma. La carcajada era la liturgia. 18 meses, un solo sacerdote, moviéndose de casa segura en casa segura, celebrando misas para familias que llevaban meses sin recibir sacramentos, bautizando niños en cocinas, confirmando adolescentes en patios, escuchando confesiones de obreros, de empleadas domésticas, de generales, repartiendo, según los registros parroquiales reconstruidos después, miles de comuniones cada mes, asistiendo en los hospitales a moribundos que pedían un cura y a quienes la ley se los había negado. Todo enfermo, todo perseguido, todo riendo. Pero el otoño de 1927 trajo consigo el cierre del cerco. El gobierno ya tenía un nombre: Padre Miguel Pro, jesuita. Tenían informantes, tenían descripciones. Un hombre que se ríe, que cambia de ropa, que bendice a los policías que no saben que es él. Las redadas se acercaban. Sus hermanos, Humberto y Roberto, lo estaban ayudando. Humberto lo llevaba en automóvil a sus citas pastorales. Roberto colaboraba en la logística. Eran 3 hermanos en la misma red, y cualquiera que cayera arrastraría a los otros. 13 de noviembre de 1927, 10 días antes de la ejecución. Un Essex acelera por las avenidas del bosque de Chapultepec. Desde una ventanilla, una mano arroja una bomba contra el automóvil de Álvaro Obregón. La explosión sacude el parque. Obregón, expresidente de México y figura intocable del nuevo régimen, sobrevive. El gobierno desata, en cuestión de horas, una de las cacerías humanas más intensas en la historia de la capital. El verdadero organizador del atentado, Luis Segura Vilchis, joven ingeniero católico, no es Miguel Pro. No es sacerdote, no tiene nada que ver con los Pro Juárez. Pero el automóvil, el automóvil. El Essex, utilizado en el ataque, había pertenecido tiempo atrás a Humberto Pro, hermano mayor de Miguel. Humberto lo había vendido bastante antes del 13 de noviembre. Esa única huella de papel, un comprobante de venta de un coche usado, es toda la prueba que el gobierno mexicano va a presentar contra los hermanos Pro. No hay testigos que sitúen a Miguel en Chapultepec. No hay armas. No hay cómplices que lo nombren. No hay nada.
Solo un coche de segunda mano que él nunca condujo. Pero a Calles no le hace falta más. A Calles le hace falta exactamente eso. Una excusa lo suficientemente delgada como para que todos vean que es una excusa y lo suficientemente sólida como para sostener un fusilamiento. 18 de noviembre de 1927, 5 días después del atentado. La policía golpea con violencia la puerta de la casa de seguridad donde se ocultan los hermanos Pro. Roberto corre a esconder documentos comprometedores. Humberto avanza hacia la puerta. Miguel sonríe, según testigos, y dice apenas 3 palabras. Por fin. Se entregan sin oponer resistencia. Los conducen esposados a la Inspección General de Policía. Ahí los encierran. Ahí pasarán 5 días. 5 días de interrogatorios, de pasillos largos, de luces prendidas a horas absurdas. Miguel sigue bromeando con los guardias. Pide papel para escribir. Escribe a su familia. Pide un libro de oraciones. Reza. Y entonces ocurre algo que ninguna conciencia decente debería poder asimilar. Luis Segura Vilchis, el verdadero organizador del atentado, confiesa públicamente. Declara con toda claridad que él fue quien planeó y ejecutó el ataque contra Obregón. Y deja constancia explícita en su confesión de que los hermanos Pro no tuvieron absolutamente nada que ver con el atentado. El presidente Calles no modifica los cargos, no suspende el procedimiento, no autoriza un juicio. No permite una defensa, lee la confesión, la hace a un lado, sigue adelante. 22 de noviembre de 1927. Calles firma personalmente la orden de ejecución, 5 días después de la detención. Sin juicio, sin defensa, sin sentencia judicial. Tan seguro está de lo que quiere que ya ha encargado las cámaras. Las fotografías están planeadas antes que las balas. Hay que decirlo con claridad, sin adornos. Calles no ejecutó a Miguel Pro porque creyera realmente que había organizado un atentado. La evidencia era demasiado endeble incluso para un juicio amañado. Lo ejecutó porque Pro era el sacerdote católico más visible de la Ciudad de México, el símbolo viviente de la iglesia clandestina, y su muerte, debidamente fotografiada, demostraría a todos los católicos del país que nadie estaba a salvo. No murió por lo que había hecho, murió por lo que significaba. Roberto Pro también es condenado a muerte. En el último momento, el embajador de Argentina interviene diplomáticamente. Roberto se salva, sobrevivirá a sus hermanos durante décadas, y dedicará esas décadas a preservar las cartas, las fotografías y los testimonios que, muchos años después, abrirán el camino a la beatificación. Pero antes de eso, hay una mañana fría que esperar. La mañana del 23 de noviembre de 1927. El patio de piedra de la Inspección General de Policía. Las cámaras ya están instaladas. Mañana fría en la Ciudad de México. Cielo gris. Un patio rectangular de piedra en las dependencias de la Inspección General de Policía. Los testigos. El general Roberto Cruz, inspector general. Fotógrafos oficiales del gobierno con sus cámaras de trípode ya montadas. Periodistas convocados para presenciar y narrar. Soldados. Funcionarios. Cerca de 30 personas en total. Una coreografía oficial, minuciosamente diseñada, lista para producir la imagen que iba a domesticar a un país. El equipo fotográfico ya está armado cuando Miguel Pro cruza la puerta. Lo ve. Comprende en menos de un segundo qué significan esas cámaras. Calles quiere un registro. Calles quiere imágenes. Calles quiere un escarmiento permanente, fijado en placa. Miguel Pro entiende algo más en ese mismo segundo. Entiende que va a tener una última conversación con el pueblo de México y que esa conversación no se va a dar con palabras, se va a dar con su cuerpo, frente a una cámara que él no controla, pero que, sin saberlo todavía, está a punto de capturar exactamente lo que él quiera que capture. Camina por sí solo desde su celda hasta el patio, sin que nadie lo sostenga. Tiene 36 años. Le duele el estómago. Lleva 5 días encerrado sin proceso legal alguno. Camina derecho. Camina sereno. Camina como quien va a una cita largamente prometida. Se detiene frente al pelotón de fusilamiento. Pide permiso para hablar con los soldados, uno por uno. El permiso le es concedido. Y entonces ocurre algo que los testigos no olvidarán nunca. Miguel Pro recorre la fila de hombres que están a punto de matarlo y los bendice, uno por uno. Pone su mano sobre cada uno de ellos. Murmura una oración por cada uno de ellos.
los mira a los ojos. A los hombres que en menos de 5 minutos van a apretar el gatillo contra él. No quedó registrado el rostro de los soldados en aquel instante. No sabemos si alguno bajó la mirada. No sabemos si a alguno se le escapó una lágrima. No sabemos si alguno, esa noche, no pudo dormir. Solo sabemos lo que hizo Miguel Pro. Después pide permiso para arrodillarse a rezar. Le es concedido. Se arrodilla durante aproximadamente 2 minutos. Besa un pequeño crucifijo que le permitieron traer de la celda. Reza en silencio. Los fotógrafos oficiales esperan, listos. Los obturadores de las cámaras todavía cerrados. La luz gris del patio cae sobre su nuca. Se pone de pie. Se vuelve hacia los testigos. Habla con voz clara, fuerte, sin vacilación. Sus palabras quedan grabadas por los periodistas presentes. Que Dios tenga piedad de ustedes. Que Dios los bendiga. Señor, tú sabes que soy inocente. Con todo mi corazón perdono a mis enemigos. Le ofrece la venda para los ojos. La rechaza. Y entonces, el gesto que cambiará la historia de la Iglesia mexicana del siglo XX. Toma el crucifijo en su mano derecha. Toma el rosario en su mano izquierda. Y extiende ambos brazos rectos hacia los costados, perpendiculares a su cuerpo. Se está convirtiendo a sí mismo en una cruz. Lo está haciendo deliberadamente, frente a una cámara del gobierno, en un patio del gobierno, con los soldados del gobierno apuntándole con sus rifles. Las cámaras lo capturan. Mira a sus ejecutores de frente. No cierra los ojos. Y pronuncia, con voz que los testigos describen como serena y plena, las 2 palabras finales. ¡Viva Cristo Rey! 5 rifles disparan al unísono. Cae al suelo. Un soldado avanza unos pasos y le aplica el tiro de gracia. El obturador de la cámara hace clic. La fotografía existe. Hoy mismo, en este preciso momento, usted puede encontrarla. Muestra a un hombre con camisa blanca, los brazos extendidos, el rostro vuelto hacia el lente, la expresión serena, o feroz, o jubilosa, según los ojos que la miren. La imagen es lo que cada uno trae consigo para verla. Pocos minutos después, en el mismo patio, ejecutan a su hermano Humberto. Cae sobre las mismas piedras. Cae también, sin saberlo, dentro del mismo relato. Detengámonos aquí. Permanezcamos un momento en este silencio. Que la muerte aterrice por completo. Y entonces, un pensamiento incómodo, pequeño, que se cuela como una corriente fría. Espere. Él sabía que la cámara estaba allí. Él eligió esa pose. Él comprendió, desde el segundo en que cruzó la puerta del patio, que la propaganda del verdugo es siempre un arma de doble filo, y que un hombre con la calma suficiente puede voltear el filo hacia el otro lado. Calles tenía su fotografía. Solo le quedaba mostrársela a México. 24 de noviembre de 1927. Los principales periódicos mexicanos publican las fotografías de la ejecución. El Universal, Excelsior. Las imágenes ocupan las primeras planas, exactamente como Calles lo había planificado. El cálculo del presidente era impecable. Sobre el papel, los católicos verían las fotografías. Comprenderían que el Estado era más fuerte que su iglesia. Bajarían la cabeza. Volverían al trabajo. Aceptarían el nuevo México. El plan empezó a fallar el mismo día. 40,000 personas se congregaron a lo largo de las calles de la Ciudad de México para acompañar el cortejo fúnebre de Miguel Pro. 20,000 más estaban esperando en el Panteón de Dolores. 60,000 mexicanos en total. Muchos de ellos llevaban en las manos los periódicos de la mañana. Las mismas fotografías que el gobierno había publicado para aterrorizarlos. Y las trataban ya, sin haber pasado 24 horas, como estampas santas. Las besaban. Las apretaban contra el pecho. Las pasaban a sus hijos como si fueran reliquias. El gobierno había prohibido el ministerio público de los sacerdotes. De modo que fue el padre del muerto, don Miguel Pro Juárez, ingeniero de minas, quien rezó las oraciones finales sobre la tumba de su propio hijo. Un padre enterrando a 2 hijos el mismo día, recitando, con la voz partida, las palabras que un sacerdote habría debido recitar. En las semanas siguientes, las fotografías comenzaron a reproducirse en estampitas devocionales y a circular por todo México. Los rebeldes cristeros las prendían a sus uniformes antes de entrar en combate. Los soldados que avanzaban contra las tropas federales gritaban «¡Viva Cristo Rey!», porque era el grito de Pro y porque, con su grito, sentían que él iba con ellos. La imagen cruzó la frontera,
Llegó a las comunidades católicas mexicanas en Estados Unidos. Llegó a Europa. Llegó a los archivos jesuitas de Roma. La fotografía que pretendía decir, esto es lo que les pasa a quienes resisten, comenzó a leerse en cambio como, esto es lo que la resistencia puede llegar a ser. Y entonces, la ironía perfecta. Plutarco Elías Calles prohibió la distribución de las fotografías. Sí, lo leyó bien. El presidente que había ordenado personalmente que se tomaran las fotografías, ordenó personalmente, semanas después, que esas mismas fotografías dejaran de circular. Un dictador que había hecho fotografiar a un hombre en su muerte porque no podía silenciarlo en vida, descubrió que ahora tampoco podía silenciar la fotografía. La imagen ya estaba suelta, ya no era suya, ya no era de nadie. Era, por fin, de todos. 25 de septiembre de 1988, Plaza de San Pedro, Roma. 61 años después de aquella mañana en el patio de piedra, el Papa Juan Pablo II beatifica a Miguel Agustín Pro. Sus palabras pronunciadas ante miles de mexicanos que viajaron para escucharlas. Ni el sufrimiento, ni la grave enfermedad, ni la agotadora actividad ministerial, llevada con frecuencia en circunstancias difíciles y peligrosas, lograron sofocar la radiante y contagiosa alegría que él trajo a su vida por Cristo. 1992. México reforma su Constitución. Los artículos anticlericales de 1917, los mismos artículos bajo los cuales Miguel Pro fue condenado, son finalmente derogados. Léalo otra vez. Pro fue beatificado 4 años antes de que las leyes que lo mataron fueran abolidas. La Iglesia lo reconoció santo cuando el Estado mexicano todavía no había reconocido que aquellas leyes habían sido un error. Hoy, su tumba en la colonia Roma de la Ciudad de México es lugar de peregrinación. Su imagen circula por el mundo entero. Su broma sobre tocar la guitarra con su ángel de la guarda en el cielo se reproduce, entre risas, entre jóvenes católicos en redes sociales que él jamás pudo imaginar. En las parroquias mexicanas, las niñas se llaman Miguela en su honor. En las casas humildes de Jalisco, su retrato cuelga junto al de la Virgen de Guadalupe. Y la fotografía, la misma fotografía con la que comenzamos, la que aparece al inicio de este relato, cuando usted no sabía nada. La que ahora vuelve a aparecer, después de que lo sabe todo. Mírela de nuevo. La imagen no ha cambiado. Usted sí. Plutarco Elías Calles quiso una fotografía que hiciera desaparecer a un hombre. En cambio, lo fotografió hacia la eternidad. El obturador hizo clic. Y aquí seguimos. ¡Viva Cristo Rey!